Así es, y tenemos más información en La Paz y queremos contactarnos ya con John Guzmán porque en este momento se encuentra con el ministro de Educación, el señor Víctor Hugo Cárdenas. Adelante, John, por favor. Vania, ¿cómo estás? Evidentemente está con nosotros el ministro de Educación, a quien le decimos gracias por esperarnos para la entrevista. Ministro, la población está al pendiente de dos temas muy importantes que tienen que ver con el tema educativo. Primero, el tema de la educación virtual, que lamentablemente no ha llegado precisamente a toda la población. ¿Cómo está el tema de educación virtual para que la gente pueda saber a qué atenerse, en otras palabras, señor ministro, para avanzar en su sistema educativo? Aprovechando este día para saludar a los maestros, el 6 de junio es el Día del Maestro Boliviano, quiero dar un abrazo a nombre mío, a nombre del Ministerio de Educación y a nombre del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, un abrazo cordial a todos los educadores del país. Las herramientas digitales que este año van a adquirir y que ya están adquiriendo en un masivo curso de capacitación, más de 1.200 maestros están estudiando con Microsoft, con Google, con Cisco y contigo. Hay 4 aplicaciones, 4 plataformas que están estudiando los educadores del país. No hay educación virtual que comience sin previa capacitación de los maestros. Esto es clave. Lamentamos que los 14 años anteriores no se haya invertido recursos en la capacitación. Lo que se invirtió no tuvo resultados. Y no hay un buen uso del satélite Tupac Katari, porque no hay antenas que se instalaron para bajar la señal. Tenemos que hacer un montón de tareas para preparar el inicio de la educación virtual. Yo soy el primero que quisiera que comience mañana mismo, pero tenemos que lograr varias tareas. Negociaciones con Entel exitosas nos dan acceso gratuito a la nube y estamos conversando con otras empresas como Tigo, Viva, las cooperativas telefónicas para que nos den el mismo trato. Con Canal Estatal, BTV, estamos también trabajando, nos van a ayudar, vamos a firmar un convenio y lo mismo Cotel, que ya reaccionó positivamente. Entonces, hay que hacer varios convenios, lo mismo con municipios y lo mismo con gobernaciones. Estas tareas preparatorias ya están culminando, así que estamos diseñando ya la página web del Ministerio de Educación, donde docentes y estudiantes de forma gratuita van a acceder a materiales educativos de Bolivia y del mundo. Van a tener herramientas importantes, material educativo importante para realizarlo en clase. Educación virtual va a ser realidad este año y el tema de pensiones, pues después de largas conversaciones con diversos sectores, incluso gente que de frente me dice una cosa y al día siguiente dice otra cosa, con todos hemos hablado y la siguiente semana es el tiempo top. Vamos a adoptar como Ministerio de Educación una decisión, pero después de todo un periodo de consultas sobre este tema para adoptar una decisión que no perjudique a la mayoría y que más bien le beneficie. Ministro, en el tema de la educación virtual, el tema es irregular porque hay mucha gente, muchos maestros que no están precisamente cumpliendo con esto. Si lo hacen un día sí, un día no. No hay un reglamento precisamente que obligue a los maestros a aplicar la educación virtual. ¿Cómo se está manejando esto? Incluso se había hablado de despidos de si no están entrando a esta aplicación virtual y teniendo contacto con sus estudiantes. Quienes hablan de despido no saben lo que dicen. Mi gestión y este gobierno no va a despedir un solo maestro. Quienes están haciendo protestas, intentos de huelga sobre despidos, ¿quiénes son? Son alrededor de 400 profesores que eran docentes de Profocom, programa de formación complementaria del magisterio, cuya designación era hasta diciembre del año pasado. Con diversos pretextos han alargado 3 meses su permanencia ahí, enero, febrero y marzo. Yo llegué en febrero y frente a esta irregularidad les dije claro, y a sus dirigentes, me están mirando por televisión, a las dirigencias de la Confederación de Maestros Urbanos y la Confederación de Maestros Rurales, les dije, no voy a ampliar el plazo ni un solo día más después de marzo. Ya lo sabían. ¿Qué debían haber hecho? Buscar su reincorporación a uno y otro lugar. Despedido, ninguno. Lo único que hay es de que yo no les voy a permitir alargar más el trabajo. Es más, he ordenado una auditoría. ¿Qué han hecho? Enero, febrero y marzo. El pago que les ha hecho el Estado corresponde a una realidad, veremos qué dice la auditoría, porque denuncias hay de diverso tipo. Entonces, como no les acepté el alargue hasta 3 meses más, otros hasta fin de año, por eso protestan. O sea, despidos no hay. Ese es el tema de despidos. Segundo lugar, el tema del inicio de la educación virtual. Yo soy el primer angustiado que yo quisiera que mañana mismo comenzáramos, pero ahorita el acceso a la nube digital solo lo tenemos con Entel. Pero en Bolivia hay clientes
estudiantes de Viva, de Tigo y de las cooperativas. Estamos negociando con ellos para que nos den el mismo trato, gratuito de acceso a la nube. La reglamentación, pero, ministro. Las reglamentaciones ya salen las siguientes horas, no siguientes semanas. En las siguientes horas vamos a conocer una reglamentación general sobre educación virtual que nos va a dar elementos de juicio para conversar, discutir, polemizar, analizar qué es el tema de educación virtual, uso de plataformas, uso del Zoom, videoconferencias, mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Va a ser una reglamentación general y luego trabajaremos reglamentaciones específicas para universidades, para colegios, para escuelas, para educación inicial. Pero ya las siguientes horas daremos a conocer al país un reglamento general que nos va a dar elementos de seriedad para analizar este tema y no en base a prejuicios. Con eso se hará el control de los maestros que tienen que diariamente tener contacto virtual con sus estudiantes. No, estas cosas no se hacen por imposición, se lo hace con la mejor buena voluntad. De los más de 160,000 maestros que hay en Bolivia, repito, más de 160,000, 120,000 hoy, desde las semanas pasadas, están capacitándose. John, por favor, quisiéramos saber también el tema de las mensualidades. Esto es voluntario. Esos cursos para los maestros son gratis. Se inscriben en el portal del Ministerio de Educación, se han inscrito. Y hay maestros que no están haciendo un solo curso. Tenemos 4 cursos. Uno con Microsoft, otro con Google, otro con Cisco y otro contigo. Hay maestros que se han inscrito a 2 a 3 cursos en buena hora. Cuanto más herramientas digitales tengan, mejor. Así que vamos a concluir con esos 30, 40,000 maestros que faltan todavía, estimulándoles a que se capaciten, porque a partir de ahora los educadores de Bolivia van a combinar herramientas de aula, educación presencial, con herramientas virtuales y herramientas de educación a distancia, como hacen los maestros del mundo entero. Ministro, la preocupación de la gente, ¿hasta cuándo se define el tema de pensiones de universidades y de colegios también? Porque la Asamblea había denunciado que usted 3 veces no asistió a la Comisión de Educación. No tengo por qué ir a la Asamblea Legislativa. Yo he manejado la Asamblea Legislativa 4 años. Yo sé los procedimientos y los reglamentos. Si un miembro, un diputado de la Asamblea Legislativa quiere invitar a un ministro para que vaya al Parlamento, tiene que pedir al presidente de Cámara para que invite a un ministro. No cualquier diputado puede invitar cuando se le acusa y el ministro debe ir. ¿Hasta cuándo son las reuniones para que de una vez la gente sepa si hay rebaja o no de pensiones? Esa Comisión de Educación del Parlamento fracasó en sus negociaciones. Que no echen la culpa al ministro de Educación. Yo no soy partidario de imponer mediante una ley estos temas, que es lo que querían. Yo he consultado con diversos sectores y máximo hasta la siguiente semana el tema de pensiones se va a decidir. Lo mejor sería que cada institución educativa entre de acuerdo. Hay varios que lo han hecho. El Ministerio va a homologar, va a reconocer esos acuerdos. Pero aquellos centros que no lo han hecho, el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene que dar una determinación, una regulación, que es la función normativa del Estado, y lo vamos a hacer. Pero no mediante una imposición como quisieron algunos diputados, sino después de un proceso de consulta. Máximo hasta la siguiente semana. ¿Se podría decir entonces que va a haber rebaja en el pago de pensiones, ministro? Hay varias alternativas, eso lo analizaremos y en la siguiente semana tendremos el gusto de dar a conocer al país los resultados de estas conversaciones. Vania, te escucho. Sí, por favor, si le podemos colocar el auricular al ministro para que él nos pueda escuchar. Estamos conversando con el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, y justamente tenemos algunas consultas. Ministro, gracias por su tiempo. Vania Borja le saluda. La siguiente consulta, por favor, después de la determinación de la presidente Yanine Áñez, ahora usted se hace cargo de 2 ministerios. ¿Qué va a pasar con la exministra, en este caso Marta Yujra, y también el exministro Milton Navarro? ¿Van a ser ellos los viceministros? Mire, lo que le puedo decir es lo siguiente, que el Ministerio de Educación asume ahora uno de los 3 viceministerios del exministerio de Culturas. Esa es la realidad. Otro viceministerio va a Justicia y el otro viceministerio, el de Turismo, va a Desarrollo Productivo. Y el exministerio de Deportes viene al ámbito del Ministerio de Educación. Esa es la situación real. ¿Qué va a pasar con las autoridades o con los exministros? No depende de mí, eso depende de la decisión de la Presidenta de la República. Lo que haremos es asumir con responsabilidad, con seriedad, el encargo de la Presidenta y esta reestructuración, y yo, que soy una persona enamorada de la cultura, enamorada del deporte, voy a
no solo consolidar, sino impulsar los proyectos que se venían trabajando, pero dentro de una óptica más cohesionada entre educación, cultura y deportes. Y el ahorro económico financiero de esta reestructuración será totalmente destinada al Ministerio de Salud para que luche en mejores condiciones contra el coronavirus. Ministro, ¿qué va a pasar con los funcionarios de estas dos carteras de Estado? Los funcionarios de esas dos carteras no tienen por qué temer. Esto no es una masacre blanca, simplemente van a cambiar de repartición, y si hay que hacer algún cambio va a ser en beneficio del desarrollo de las políticas culturales, de las políticas deportivas. Además, a mí me gusta nombrar personas que por su profesionalidad y sus características principales encajen perfectamente con los requisitos para cada cargo. Yo no improviso personas como se hacía en el pasado. Cierro con esto, ministro, porque ha habido mucha repercusión en redes sociales. Los artistas están preocupados. Ellos se consideran las palabras de la presidenta Yanine Áñez como una ofensa a este sector, el hecho de haber dicho de que la cultura es un gasto innecesario. ¿Qué le dice usted a esta gente? Yo creo que hubo una equivocada interpretación. La cultura no es nada innecesario, es lo básico, lo esencial de un país, y para el gobierno la cultura es realmente muy importante. Yo toda mi vida me dediqué a la educación y a la cultura. Yo vengo de provincia, soy indígena aymara, y la cultura es algo clave para el desarrollo del país. Con ese enfoque trabajaremos en esta área. Con la creación de un Ministerio de la Juventud no se solucionan los problemas de la juventud. Con la creación de un Ministerio de la Mujer tampoco se solucionan los problemas de la mujer. Así que este recelo simplemente va a ser despejado cuando nos reunamos con los artistas y otros sectores y vean que de nuestra parte y de parte del gobierno hay la mejor buena voluntad para encarar los proyectos que estaban trabajando e impulsar más la situación de los actores diversos que trabajan en el área de la cultura, y lo mismo en el área de deportes. No estoy designado para frenar nada, sino para impulsar, consolidar y mejorar todo lo que se venía trabajando. Me imagino que usted va a recibir ya un informe, pero ¿cuándo volvería el deporte, el fútbol a nuestro país, por ejemplo? Veremos después de las conversaciones que tenga tanto con las autoridades de deporte y de culturas, y en función de eso ya tendremos oportunidad los siguientes días, en cuanto concluyamos ya el traspaso, conversar sobre estos temas, y lo haremos con el mayor gusto. Le agradezco mucho por su tiempo, ministro. Gracias. A usted. Hasta pronto. Adiós. Muy bien, hemos conversado con el ministro de Educación, quien ahora se hará cargo justamente esta cartera de Estado de lo que era el ex Ministerio de Culturas y también el ex Ministerio de Deportes. Veremos qué es lo que pasa y qué determinaciones se asumen en las próximas horas. Hay más, Valentina, contigo.